¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición PM, al cierre de este día jueves. Estamos listos para revisar junto a ustedes los temas más importantes en esta materia durante el día de hoy. Gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con las reacciones que ha habido a los detalles conocidos ya respecto a la propuesta que hará el gobierno en materia de cambios al impuesto a la renta. El ministro Marcel entregó más luces sobre este tema después del encuentro anual de la industria organizado por la SOFOFA y desarrollado la noche de este miércoles. En particular, el ministro aclaró qué rango de sueldos de los mayores ingresos podrían recibir un aumento en el impuesto a la renta que pagan actualmente. Todo esto para compensar, dijo, la caída que se supone contempla este proyecto. También se aplicaría al impuesto de primera categoría, es decir, al que pagan las empresas. Esta recaudación será fiscalmente neutra, dijo el ministro Marcel bien claro, y también lo hizo el presidente Boric. Hubo reacciones, por supuesto. Las revisamos en la nota de Pilar Gutiérrez. Necesitamos desarrollo que promueva este nuevo impulso. Y sería una de ellas la rebaja de impuesto de primera categoría al 23%. Fue parte del discurso de la presidenta de la SOFOFA en el encuentro anual de la industria y que sentaba la mirada del empresariado en torno a la reforma al impuesto a la renta que presentaría el gobierno a fines de este mes. Sin embargo, la propuesta en la que trabaja Hacienda bajaría el impuesto corporativo de 27 a 25%. Tiene que venir de la mano con un régimen alternativo para las pymes, con mayores incentivos a la inversión y también con que los más ricos paguen más. Palabras que volvieron a abrir el debate sobre un alza de tasas a las rentas personales más elevadas. Hacienda estaría buscando que la reforma impositiva sea fiscalmente neutra y, según señalaron, esta sería una manera de compensar la menor recaudación que se tendría con un recorte del impuesto de primera categoría. Eso, por lo menos en el planteamiento nuestro, es la tributación de personas que ganan más de 6 millones de pesos al mes. Ahora, por supuesto, puede haber otra idea, pero lo importante es que exista esa compensación. El aumento estaría orientado entonces a quienes ganan más de 6 millones de pesos al mes, según dijo ayer el ministro. Sin embargo, durante esta jornada moderó el discurso. Lo que tenemos que tener claro es que el gobierno su agenda no es de aumento de impuestos, ¿ya? Su agenda es de una rebaja compensada de impuestos en una iniciativa pro crecimiento. Usted ayer igual hablaba y mencionaba esta posible alza a las rentas más altas de las personas. Ahí estaría orientado entonces al tramo por sobre 6 millones. Eso corresponde a la compensación por la menor recaudación por impuesto de primera categoría. Este valor es mayor al que se esperaba anteriormente. Y es que en marzo de este año el gobierno había acordado con la Democracia Cristiana que el aumento afectaría a aquellas personas con rentas por sobre los 4,5 millones de pesos. No podemos seguir castigando a la clase media con mayores tributos. Por lo tanto, el que hoy día se esté pensando en renta sobre 6 millones de pesos para aplicar un aumento de los impuestos parece mucho más razonable que aplicarlo en rentas de 4 millones y medio. Mirada que compartieron también otros diputados del oficialismo. Ojalá que esta propuesta que ha hecho el presidente pueda crecer en terreno fértil y el día de mañana se pueda aprobar una propuesta de esta naturaleza. Creo que es relevante que el país pueda avanzar en una estructura tributaria que sea progresiva, que sea justa y que garantice ingresos fiscales sostenibles a mediano plazo. Este punto ya ha generado tensiones anteriormente en el Congreso. De hecho, el alza progresiva de impuestos a las rentas personales fue una de las razones principales por las que se rechazó la reforma tributaria en marzo de 2023. Y desde la oposición han dicho que no estarán a favor de un alza en las contribuciones. Chile no crece, Chile no genera empleo y Chile necesita más inversión. Hablar de aumento de impuestos va en contra de todo eso, de todo lo que nosotros necesitamos. Y por eso nosotros estaremos en contra. No estoy disponible para el aumento de impuestos de ninguna circunstancia. Yo no logro entender por qué están reviviendo esta idea de los impuestos a los altos patrimonios, que en el mundo está de salida. Acá lo que tenemos que buscar es más eficacia en la recaudación. La próxima semana el gobierno realizará el trabajo técnico junto al empresariado para analizar el impacto que tendría la reducción del impuesto corporativo y el aumento al de las rentas personales. Se espera que la reforma sea presentada a fines de este mes y una vez conocido el texto, los parlamentarios podrán hacer sus reparos. Nos vamos a ir a otro tema. Una buena noticia desde el punto de vista de cómo está evolucionando el mercado laboral trae el índice de remuneraciones.
que ya lleva 18 meses consecutivos al alza. Durante un año y medio el poder adquisitivo de los trabajadores chilenos ha logrado recuperar capacidad de compra después de periodos en que la inflación parecía comerse cualquier tipo de ajuste en los sueldos reales de los trabajadores. Vamos a revisar la gráfica con el detalle para mostrarles cómo han ido evolucionando los sueldos. Aquí está precisamente esta información con el reajuste nominal, es decir, sin descontar la inflación. En términos anuales, al mes de octubre fue de un 8,2%. Eso había subido entonces en el último año hasta el mes de octubre. 8,2% el aumento de los salarios en nuestro país. Respecto a septiembre, ¿cuándo variaron? 0,4%, dice el INE, en base al indicador que construye con muestras de sueldos a nivel nacional. Ahora, si es que uno descuenta la inflación durante este mismo periodo de tiempo, estos 12 meses hasta octubre, el reajuste real anual es de 3,3%. Y esto es bien significativo porque ya van 18 meses, como decíamos, de manera consecutiva en que los sueldos están recibiendo un reajuste que le gana a la inflación. Y eso no ocurrió en el periodo post-pandemia, cuando la inflación estaba disparada en nuestro país, cuando la inflación llegaba a un 14% y estuvo varios meses en 2 dígitos. Bueno, el reajuste de los sueldos que se veía en el mercado laboral chileno sencillamente no alcanzaba a cubrir ese aumento de precios a nivel nacional y por lo tanto entonces había una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores chilenos. Esta antecedente entonces y esta tendencia que se ha visto en el último año y medio sin duda que es una muy buena noticia. ¿Qué es lo que está pasando en qué sectores en particular se observa este impulso? Bueno, viene por el lado del sector del comercio, de la industria manufacturera y de la construcción entonces, que permite esta variación a 12 meses de 3,3%. Si es que uno ve lo que ha pasado en lo que va del año además, hasta el mes de octubre, que es el último dato que tenemos, es de un 1,8% la variación en términos reales de las remuneraciones, de acuerdo a los datos del INE. El costo laboral medio por hora, por último, para octubre, llegó a los 7.586 pesos a nivel nacional. Nos vamos a ir a otro tema. Hay novedades desde el punto de vista del desarrollo de la llamada Estrategia Nacional del Litio. Esta vez se entregaron más antecedentes de parte del gobierno respecto a nuevos yacimientos de litio que podrán ser asignados por la vía de contratos especiales de operación. Y el gobierno ya abre entonces la convocatoria para estos 6 yacimientos en caso de que hayan privados que estén interesados en explotarlo. Y esto es bien relevante porque es otra señal más de cómo va avanzando este procedimiento que está llevando adelante el Ministerio de Minería en el marco de la Estrategia Nacional del Litio. Se trata de 6 zonas priorizadas entonces. Este es un segundo grupo de yacimientos que está en esta condición y que se compone de yacimientos de gran interés para el desarrollo de proyectos de exploración y de explotación de litio y de otros minerales. ¿Dónde están ubicados? Se trata de los sectores Ilaricos y Quillagua Norte, la región de Tarapacá y parte de la región de Antofagasta, del sector de Quillagua Este, Quillagua Sur, María Elena Este y Cerro Pabellón en la región de Antofagasta. Ahí entonces los 6 áreas priorizadas que se someten entonces ahora a un proceso para determinar qué privados están interesados y de qué forma se asignan esos contratos especiales de operación. Se entregará solo un CEOL, uno de estos contratos, por cada uno de esas zonas priorizadas. Lo que explican desde el gobierno es que de acuerdo a la planificación que tienen para habilitar este proceso en estos nuevos yacimientos, se inician consultas indígenas a la brevedad en todos los casos que haya susceptibilidad de afectación a comunidades indígenas, de tal manera que el proceso sea más expedito. Una vez concluida esa consulta indígena y cuando se dicten los decretos supremos correspondientes, entonces se abren licitaciones públicas. Las reglas y condiciones estarán en las bases que se van a dar a conocer durante el año 2025, explicaban desde el gobierno respecto a estos yacimientos. La ministra de Minería, Aurora Williams, decía que con este anuncio se completan 12 áreas priorizadas para la asignación de este tipo de contratos, lo que representa cerca del 50% ya de las manifestaciones de interés que se habían planteado anteriormente. Es un trabajo intenso, dijo la ministra de Minería, de análisis de las 80 manifestaciones de interés que han recibido para viabilizar
lo que calificó como una estrategia balanceada. Así entonces se avanza en este proyecto que busca generar asignaciones ya de estos contratos antes de que termine la actual administración del presidente Gabriel Boric. Nos vamos a ir a una pausa, volvemos de inmediato, seguimos con más de Agenda Económica, no se vayan. Estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica PM. La industria del acero a nivel nacional ha vivido un año bien desafiante, marcado fundamentalmente por el cierre de Huachipato en la región del Biobío, pero también por una discusión más amplia respecto a la competitividad de esta industria a nivel local, sobre todo pensando en la llegada masiva de acero desde China en la última década. Bueno, vamos a conversar de los desafíos que enfrenta no solo la industria local, sino también la industria latinoamericana, y para eso estamos a esta hora en contacto con Ezequiel Tavernelli, líder de la Asociación Latinoamericana de Acero Al Acero. Gracias por el contacto, Ezequiel. Muchas gracias, Sebastián. Un placer estar con ustedes aquí. Así Bienvenido. Que mucho gusto por estar contigo. Bienvenido a CNN Chile. Ezequiel, bueno, ya damos un poco de contexto. Este ha sido un año bien desafiante acá en Chile. Te quería preguntar si ha sido lo mismo para toda la región en particular. ¿Por qué momento está atravesando la industria del acero, un producto fundamental en la economía a nivel latinoamericano? Gracias por la pregunta. Es una situación muy crítica la que está viviendo toda nuestra industria a nivel mundial, pero en particular nuestra región. Estamos viendo que hay muchas amenazas de particularmente importaciones del sudeste asiático en la región, un modo, como decimos nosotros, desleal, dado que aproximadamente el 40% del volumen en Latinoamérica es importado, y de ese 40%, particularmente de China, en los últimos años ha habido un incremento del 100% de sus importaciones, y muchas de ellas en forma no competitiva. En muchos casos hay dumpings que se están abriendo en muchos países, pero también, dado que esas medidas a veces no llegan a resultar en un efecto rápido y contundente, muchos de estos países ya están tomando medidas más amplias, como salvaguardas o aumentos directamente de arancel para todas las posiciones arancelarias. Sí, ¿podríamos profundizar en ese concepto que planteas de la competencia desleal? ¿A qué se refieren fundamentalmente? Mira, muchas veces de los tecnicismos que la gente puede escuchar se habla de dumping o se habla de subsidios. Aquí la verdad es que estamos trabajando con una situación de poca lealtad comercial, como se habla. Habitualmente nosotros manejamos un comercio en las regiones con Europa, con Estados Unidos, de una manera mucho más transparente. En los productos que están llegando principalmente del sudeste asiático, que uno los ve por un precio que está totalmente desfasado, termina teniendo una cantidad de subsidios esos productos que hace que nosotros no tengamos forma de competir en una cancha nivelada como hablamos habitualmente. En un último estudio de OCDE marca que los niveles de subsidios que tienen los productos que están llegando a nuestra región de acero equivalen a 10 veces más los niveles de subsidio habituales. Y eso te habla del enmarañado que está sufriendo esta industria y la invasión, como te digo, no solo de productos, sino también de productos de acero, sino también de productos de nuestra cadena de valor, ¿no? De autos, de heladeras, lavarropas. Hoy nuestro sector está claramente en una situación compleja. Por suerte estamos trabajando palmo a palmo con todos los gobiernos y con todas las asociaciones y cámaras regionales, comunicando esta situación y tratando de establecer un régimen de permitir competir en una misma cancha, en una cancha nivelada, como te decía antes, para poder darle la oportunidad a nuestras industrias de competir en igualdad de condiciones. Sí, claramente las locales son muy competitivas, sí. Sí, y respecto a esa disputa, digamos, y a ese escenario que se ha enfrentado, ¿qué políticas se han ido adoptando en los distintos mercados productores de acero acá en la región? Te lo pregunto porque en el contexto chileno se cuestionó mucho que se aplicara algún tipo de salvaguarda a la importación de acero chino. Algunos decían que eso era un cambio de reglas que podía afectar la posición de Chile, por ejemplo, en el concierto internacional. ¿Esa discusión ocurrió en otros países? ¿Qué medidas se implementaron en otros países de la región? Excelente tu pregunta, Sebastián. Por eso
era mi visita a Chile y mi interacción con muchos de los interlocutores que tú has dicho, nosotros estamos viendo que toda la región está trabajando de alguna manera para llevar a esta cancha nivelada en estos sectores que están siendo fuertemente agredidos. Estamos viendo medidas en todos los países. Obviamente estamos viendo medidas muy fuertes en algunas regiones como Europa o mismo Estados Unidos, pero en nuestra región, México, Colombia, Brasil, están tomando medidas. Muchas de esas medidas habitualmente en los comercios normales dentro de la Organización Mundial del Comercio tenían herramientas como dumping, etcétera. Pero hoy el nivel de agresión es tal que ya esas medidas que eran por producto, por origen, por un tiempo predeterminado, nos dimos cuenta que no surten el efecto a veces por llegar tarde y no pueden demorar porque ya la agresión y el daño a la industria está determinado. Por ende, muchos de estos países ya están tomando medidas mucho más ejecutivas, como estamos viendo en todos los medios, de aumentos directamente de arancel para todo el acero que se importa, de ciertos orígenes que tienen este formato de subsidios tan amplio. Y ahí es donde Chile entiendo que está haciendo algunas medidas o ha hecho, y nos parece prudente también continuar monitoreando esto para todos los productos que hoy están en la industria chilena, que son muy amplios y es una industria de mucha calidad y de mucho futuro también. Y Ezequiel, ¿solo para el acero que viene desde China o hay otros productores también que están compitiendo en esas condiciones? Sí, no solamente China. China es el principal origen, pero también hay otros orígenes del sudeste asiático y algunos orígenes como Turquía, dependiendo del país. La verdad, estamos viendo acciones a veces de desvío de comercio, como se habla técnicamente, en este sector, donde quizás hay productos que no venían antes de otros países del sudeste asiático y están viniendo ahora en volúmenes y precios que no son de mercado. Entonces, muy extraño, y eso también está repercutiendo principalmente en México, por ejemplo, o, como te decía, Turquía también en el caso de Colombia. Estamos monitoreando esto muy de cerca, palmo a palmo, con cada una de estas organizaciones y sus gobiernos, y claramente, quería comentarte esto, nuestra cadena de valor hoy está formada por más de 1.400.000 personas, y eso hace que nosotros tengamos que tener muy en claro que hay que defender estos puestos de trabajo continuamente, y para nosotros es clave. Y como te decía, después también está nuestra cadena de valor, que también está siendo muy afectada, que son muchos millones más de puestos de trabajo en Latinoamérica. Sí. ¿De qué forma ha impactado en esa cadena de valor, Ezequiel? Mira, lamentablemente hemos perdido nivel de producción. Nuestra región consume habitualmente 70, 74, 75 millones de toneladas, pero de ese consumo, lamentablemente, cada vez es más grande la porción importada, y en particular la de China. China, de la pandemia para acá, en los últimos años ha crecido el 100% su participación, su volumen, perdón, de importaciones, y está aproximadamente en 12 millones de toneladas por año, lo que significa una agresión muy grande a nuestros mercados. Ahora, ¿de qué forma puede mejorar su competitividad también la misma industria? Porque ese asunto también se discutió acá en Chile respecto al caso de Huachipato, por ejemplo. Se planteaba si es que no habían asuntos de fondo que no tenían que ver solamente con el precio del acero chino, sino más bien con la productividad de estas industrias y con la capacidad de ser suficientemente competitivos. ¿De qué forma puede recuperar terreno la industria en Latinoamérica? Mira, todas las industrias de Latinoamérica no solamente continúan invirtiendo, son industrias de alta calidad, compiten y tienen los índices internacionales de productividad de cualquier industria. El problema es que a veces estamos pensando que la competitividad está por una industria que viene del exterior, pero no es una competitividad natural, es una competitividad exógena dado el nivel de subsidios que tiene. Entonces, creemos que estamos compitiendo contra una industria similar y no lo es. Por eso tenemos que explicar claramente que tenemos que competir en una cancha nivelada, que quiere decir que en igualdad de condiciones. Toda la industria latinoamericana tiene la capacidad, tiene las inversiones, tiene la tecnología y sobre todo tiene el talento. El talento latinoamericano es excelente y de clase mundial. Necesitamos que nos dejen competir. Ese es el pedido que le estamos haciendo a cada uno de los países. Bien, Ezequiel, muchas gracias por conversar con nosotros acá en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes, Sebastián, y felices fiestas para todos. Gracias. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de un desafío bien relevante que enfrentan las industrias por estos días,
y en cualquier sector, no hablamos de uno en específico, tiene que ver con la amenaza de los ciberataques. Fíjense que ya han aumentado en un 30% en la primera mitad en nuestro país, en una cifra que da, por cierto, cuenta de la preocupación que significa este tipo de delitos, sobre todo porque no se trata solamente de un asunto financiero, sino también operacional. En la siguiente nota, Pilar Gutiérrez nos va a contar de qué forma se está enfrentando este flagelo. Situaciones como estas son cada vez más recurrentes y las cifras así lo demuestran. En 2023 hubo más de 740.000 ciberataques en Chile. Y es que a medida que avanza la transformación digital, aumenta el riesgo de este tipo de vulneraciones y la necesidad de implementar distintas medidas para evitarlos. Somos un país donde tenemos dinero, donde hay cosas que se pueden robar, pero también en que tenemos una amplia gama de industrias, una amplia gama de empresas, de grandes a pequeñas. Entonces, el espacio donde pueden los ciberdelincuentes actuar es bastante más grande. Las organizaciones están invirtiendo cada vez más en tecnología. Por ejemplo, un estudio del International Data Corporation estableció que el 74% de las grandes empresas chilenas incrementará su presupuesto en inteligencia artificial en los próximos 2 años. Avances que, con todos sus beneficios, también implican riesgos. En Chile, la primera mitad de este año, los ciberataques aumentaron 30%, afectando principalmente a sectores críticos como telecomunicaciones, salud y servicios financieros. La mayor vector de ataque de ciberseguridad son tener software no actualizados, concientización humana. Los seres humanos tienden a ser muy repetitivos y no adaptarse a nuevos procesos, a tener cuidado con su clave, con los accesos. Aunque los ataques este año se centraron en ciertas industrias, hay otros rubros críticos que pueden sufrir este tipo de vulneraciones, afectando la entrega de servicios básicos. Una de estas, la generación eléctrica. Precisamente en este sector, las empresas están poniendo especial dedicación al tema. Somos un sector que tiene un impacto en millones de personas a través del país, entonces es muy importante que sigamos trabajando el tema de la ciberseguridad, teniendo herramientas potentes y también una cultura internamente muy potente en términos de conocimiento y concientización sobre el riesgo de ciberseguridad. Para lograr esto, están siendo asesorados por Schneider Electric, que entrega un sistema de control y monitoreo de la generación de electricidad a través de un software, otorgando también medidas de ciberseguridad de tecnología operativa y monitoreo remoto. Hemos creado una plataforma que se llama EcoStruxure. Dentro de EcoStruxure tenemos una suite de soluciones de software, de hardware basadas en inteligencia artificial, pero que adicionalmente tienen unas competencias a nivel de servicios, de personal capacitado, y esto hace que las personas puedan apoyar en el proceso de assessment, consultoría de nuestros clientes en ciberseguridad en cada una de sus industrias. Además, hacen un seguimiento de los datos recopilados para realizar un análisis predictivo y reducir las probabilidades de una vulneración. Es que este tipo de ataques supone grandes pérdidas, tanto en la reputación como económicas. Según el estudio Cost of a Data Breach de IBM, en 2024 el costo promedio de una filtración en América Latina alcanzó los $2,76 millones, 12% más que en 2023. Para enfrentar esto es clave no solo la ciberseguridad ante factores externos, sino también abordar la cultura interna. La protección interna es uno de los factores en los cuales más foco tenemos que poner. Podemos hacer inversiones para evitar que nos entren, pero cuando pueden vulnerar al usuario interno es cuando efectivamente más nos pegan y el costo de la brecha de datos tiene un impacto mucho mayor que el resto del tipo de ataques. Pero el Estado también está tomando medidas para enfrentar los desafíos. En marzo de este año se promulgó la Ley Marco de Ciberseguridad, que crea un organismo técnico y especializado con facultades regulatorias, fiscalizadoras y sancionatorias para organismos públicos y privados que presenten servicios esenciales. Es un gran avance para Chile. Finalmente tenemos reglas claras para proteger nuestras infraestructuras digitales y datos. Pero como toda ley necesita ser más práctica para tener un impacto real. La agencia creada está a cargo de dictar protocolos y estándares para prevenir, reportar y resolver incidentes de ciberseguridad. Medidas como esta, en conjunto con las adoptadas a nivel empresarial, buscan enfrentar uno de los grandes riesgos que trae consigo el desarrollo tecnológico.
Bueno, de esta forma estamos cerrando esta edición de Agenda Económica PM. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Sigan en CNN Chile. Ya viene CNN Prime.